Hola, ¿qué tal, hermanos? Estamos muy contentos de poder estar reunidos una vez más para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Te voy a pedir que me acompañes a darle la bienvenida a la presencia de Dios en esta célula. Cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, Señor, hoy te damos muchísimas gracias, Señor, porque sabemos que hoy estamos cerca de ti y tú estás con nosotros, Señor. Hoy queremos nosotros permanecer cerca de ti, Señor, porque queremos dar mucho fruto, Señor. Esta célula, Señor, de nada valdría si nosotros no estamos contigo o tú no estás en esta célula, Señor. Hoy queremos bendecir tu nombre, Señor. Hoy entramos a esta célula confiados porque sabemos que tú tienes el poder por medio de tu palabra para transformar vidas. Hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que esté con nosotros, el que pueda abrir nuestro entendimiento, el que pueda abrir nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para entender perfectamente tu mensaje y así nosotros con claridad poder ponerla por obra inmediatamente, Señor. Hoy te damos gracias porque sabemos que tú eres misericordia, que tú eres amor, que tú eres perdón y que hoy nosotros somos instruidos por ti para poder estar enteramente preparados para todo lo que viene por delante, Señor. Hoy agradecemos tu presencia, Señor, y por eso te decimos gracias, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a anotar el título de esta célula, de esta semana. Te voy a pedir que pongas ahí tus notas y vamos a anotar el título de la célula de esta semana, que es la comunión íntima con Dios. La comunión íntima con Dios. Y vamos a ir al pasaje bíblico de los Salmos, ahí en el Salmo número 25, y vamos a leer a partir del versículo 12, del 12 al 14. Te voy a dar unos minutos para que lo puedas encontrar. Es importante que lo podamos leer todos juntos. Vamos a leerlo. Dice ahí en Salmos número 25, a partir del versículo número 12. Dice así: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Vamos a pasar al versículo a memorizar, ese versículo que te voy a invitar que lo puedas tatuar ahí en tu corazón y en tu mente, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que lo pueda hacer en nuestras vidas para poderlo recordar en todo momento. Ese versículo va a ser el versículo número 14, el cual te voy a invitar a que lo podamos leer todos juntos a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Vamos a pasar a unas preguntas que nos va a ayudar a que nosotros podamos introducirnos al tema que hoy Dios tiene por medio de su palabra, para que nosotros podamos entender qué es el mensaje del día de hoy, hacia dónde nos quiere llevar. Y dice así la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿qué es el temor de Jehová? Para ustedes, ¿qué significa el temor de Jehová? Y la segunda pregunta es: ¿con quiénes tiene Dios una comunión íntima? ¿Con quién tendrá Dios una comunión íntima? Yo sé que ahí tus respuestas las vas a tener muy claras, pero aún conforme vaya pasando el mensaje de la palabra de Dios, las vamos a ir enriqueciendo en el nombre de Jesús. Vamos a entrar de lleno al mensaje de la palabra de Dios. El mensaje que tiene hoy la palabra de Dios para nosotros es muy claro y es muy impresionante. Hoy nos quiere enseñar promesas impresionantes para nuestra vida. Todo lo que leímos ahorita en este salmo son promesas que debemos escudriñar poco a poco para poderlas entender, para poderlas discernir, para que nosotros podamos disfrutar, poder tener ese deleite y saber qué es lo que hoy la palabra de Dios nos quiere decir y alcanzarlas. Siempre que tú leas la palabra de Dios es importante que le pidamos al Señor que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos para que nosotros lo podamos entender espiritualmente y a la hora de escudriñarlo nosotros podamos verdaderamente entender en toda su dimensión qué es lo que nos quiere decir. Hoy nos quiere enseñar cosas maravillosas. Nos dice ahí que Él nos va a enseñar el camino que debemos escoger. Imagínate, hermano, la célula de hoy nos va
a dar una enseñanza tremenda de que nosotros podamos escoger por medio de su guianza, que es impresionante, qué decisiones tomar. Nosotros sabemos que todos los días tenemos que tomar decisiones, tal vez unas más importantes que otras, pero no hay un solo día que no podamos nosotros tener algo que decidir. E imagínate, hermano, que la presencia de Dios vaya con nosotros y nos haga que nosotros podamos tomar las decisiones correctas, esas decisiones que nos llevan siempre a una certeza de que vamos camino al éxito porque nos guía el Espíritu Santo. Esas decisiones que vamos y que no vamos a tener temor de que va a haber una falla o que nos vamos a equivocar, porque el Espíritu Santo es el que nos guía y nos guía de una manera impresionante. Él también nos dice, por medio de su palabra, que alcanzaremos el bienestar en todas nuestras áreas. Quiere decir que no padeceremos absolutamente de nada, porque Él va con nosotros si nosotros estamos en el temor de Jehová, dice ahí su palabra. Además, nosotros vamos a alcanzar esa tierra prometida. Vamos a heredar esa tierra que Él ya nos había prometido desde hace mucho tiempo. Y cuando nosotros adoptamos esas promesas para nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a sentir cómo la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos. Te voy a pedir que vayamos a Mateo capítulo 5, en el versículo 5. Vamos a ver qué dice ahí acerca de esto que estamos hablando. Vamos a Mateo 5:5. Te voy a invitar a que lo puedas buscar y ahí nos va a hablar precisamente de lo que estamos hablando acerca de heredar la tierra. Ahí nos dice en Mateo 5:5 y son palabras del Señor Jesucristo y dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Quiere decir que nosotros, si estamos con una actitud de mansedumbre, de humildad, que nosotros le decimos a nuestro Padre Celestial: te necesitamos, Señor, queremos estar siempre al lado tuyo, solos no podemos, vamos a heredar esa tierra. Y hoy nos dice que si nosotros estamos en esa comunión íntima, que si nosotros somos temerosos de Dios, vamos a heredar esa tierra. ¿Qué quiere decir? Que nuestros hijos, nuestros nietos y todas nuestras generaciones van a ser guiadas por el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Los va a ir sacando de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Qué impresionantes son esas promesas que tiene para nosotros el día de hoy su palabra, su mensaje. Y por eso es importante que las adoptemos, que las hagamos nuestras. Vamos a empezar con el punto número 1 de esta célula, que te invito a que puedas ahí tomar nota. Y el punto número 1 dice: el hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová. Muy bien. Ahí podemos ver nosotros en el versículo 12, ¿verdad? Ahí empieza con un cuestionamiento. En el versículo 12, ahí en el Salmo, nos dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Hoy nosotros podemos alzar la voz y con una voz de mucho gozo, de mucha pasión, de mucho fuego, decir: nosotros somos aquellos hombres y mujeres que tememos a Dios, que nosotros queremos heredar estas promesas, heredar esta tierra, que nosotros podamos hacer que las cosas sucedan en favor de nosotros y de nuestra descendencia. Así nosotros vamos a poder entender qué es lo que quiere decir hoy la palabra de Dios, y para poder proseguir debemos hacernos otra pregunta y decir: ¿qué es el temor de Dios? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando nos dice al temor de Dios? El temor de Dios, hermanos, es esa honra que nosotros le tenemos que dar a nuestro Padre Celestial, ese respeto que nosotros tenemos que tenerle a nuestro Padre Celestial. El temor de Dios, así como nos dice en su palabra, ¿verdad? Y en Efesios 6:2, no lo busques, solamente te hago una referencia. Ahí nos dice, ¿verdad?, que tenemos que honrar a nuestros padres. Es ese mandamiento, ese primer mandamiento con promesa. Y así como nosotros obedecemos ese mandamiento para que nos vaya bien y que tengamos larga vida en esta tierra, así también se refiere cuando nos habla del temor de Dios, es cuando nosotros tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial. Es cuando nosotros tenemos que darle ese respeto. Honrar a nuestro Padre Celestial, en pocas palabras, se le llama temor de Dios. No es que nosotros le tengamos miedo a Dios, sino que el temor de Dios es que nosotros podamos darle la honra. Donde quiera que estemos y a todo lo que hagamos, debemos darle la honra a nuestro Padre Celestial. Es que nosotros tengamos en el corazón verdaderamente agradarle. Que nosotros podamos entender por medio de su palabra qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada, y nosotros ponerlo por obra. Eso es tener temor de Dios, eso es honrar a nuestro Padre Celestial. Es obedecer porque lo amamos. Es porque nosotros queremos demostrarle a Dios el amor que le tenemos.
y es cuando nosotros tenemos un temor de Dios, un respeto, una honra a nuestro Padre Celestial. Otra palabra que puede ejemplificar lo que es el temor de Dios es una reverencia. Es cuando nosotros tenemos una actitud íntegra, cuando nosotros estamos en santidad porque tenemos temor de Dios, porque lo respetamos, porque lo honramos. Cuando se nos presenta un pecado, cuando se nos presenta una tentación, encontramos perfectamente la puerta de salida porque estamos en comunión con Él y porque lo amamos, nosotros aborrecemos el pecado y nos vamos por esa puerta de salida y resistimos al enemigo y lo echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús. Ese es un temor de Dios. Temor de Dios es tener la certeza de que los caminos que Él nos está mostrando es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nosotros podemos tener para poder sentir su presencia y tener esa honra hacia Él. Decir, estos caminos que Dios me está marcando son los mejores que pueden pasar en mi vida. El temor de Dios es anhelar habitar en su presencia. Que nuestro corazón sea una habitación para que su presencia esté con nosotros, para que su espíritu esté con nosotros. Y ahí cuando nosotros lo anhelamos con pasión, con amor, con fuego, ahí es cuando nosotros hacemos que esas cosas sucedan y decirle, Padre, no quiero que te vayas de mí. Y eso es tener temor de Dios, tenerle honra, el que mantengamos su presencia con nosotros, el que nosotros podamos saber que bajo ningún motivo nos vamos a salir de su presencia. No importa la tentación conforme a nuestras concupiscencias, que la que se nos presente no va a ser lo suficientemente poderosa para que nosotros podamos escoger estar en el pecado que estar en la presencia de Dios. Ahí es cuando nosotros honramos a nuestro Padre Celestial. Ahí es cuando nosotros tenemos temor de Dios. Cuando nos alejamos del pecado, cuando nos alejamos del mal porque lo amamos. Ahí cuando nosotros queremos demostrarle a Dios que lo amamos, es con obediencia, sí, pero ahí es cuando nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida y decir, yo me voy a alejar del pecado, no voy a dejar que ninguna atadura ni ninguna influencia de las tinieblas venga a mi vida ni a mis generaciones porque amo a Dios. Y ahí es cuando tú tienes un temor de Dios. Hoy nosotros debemos meditar acerca de lo que la palabra de Dios nos dice. Si nosotros entendemos perfectamente qué es el temor de Dios, ahí es cuando nosotros vamos a empezar a recibir las promesas. Es cuando nosotros vamos a empezar a ver su gloria, vamos a empezar a ver cómo hay un bienestar en nuestra vida, en nuestra familia, en la vida de nuestros hijos. Y ahí es cuando nosotros decimos, hoy queremos honrar a nuestro Padre Celestial, hoy queremos tener temor de Dios. Y cuando entendemos qué es el temor de Dios y quiénes son esos hombres y mujeres que temen a Dios, es cuando vamos a empezar a recibir estas promesas. Tenemos que saber que el honrarlo es ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Que no pongamos a ninguna otra cosa ni a ninguna otra persona en primer lugar y dejar a Dios que se quede en otro lugar que no sea el primer lugar. Entonces nosotros debemos saber que cuando nosotros le decimos, Señor, tú eres el primer lugar en mi vida y que no hay nada que te quite el lugar, Señor, ahí es cuando tú lo estás reverenciando, lo estás amando, lo estás honrando y tienes temor de Dios. Ahí nosotros es cuando le vamos a demostrar, Señor, en ti creemos, en ti confiamos y en ti queremos estar siempre. Queremos estar totalmente entendidos que tú eres lo mejor para nosotros. No hay nada, Señor, que se compare con tu presencia en nuestras vidas. Y ahí es cuando hay un anhelo en tu corazón de poder por obra toda su palabra, que no lo hagamos por obligación, sino que lo hagamos porque lo amamos. Y ahí vamos a ver en un versículo cómo podemos demostrarle o de qué manera podemos demostrarle el amor a Dios. Y es importante que lo veamos. Te voy a invitar que vayamos a Mateo 22, 37. Vamos a Mateo 22, 37. Te voy a invitar a que lo puedas leer ahí con tus propios ojos, porque es importante que nosotros fijemos nuestros ojos y veamos de dónde vienen estos versículos. Vamos a darle una referencia espiritual por medio de un versículo a saber cómo tenemos que amarlo. Ahí en Mateo 22 y nos vamos a ir al versículo 37 y dice así, Jesús le dijo, o sea que son palabras del Señor Jesucristo que nos está diciendo a nosotros, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así es como nosotros podemos demostrar que tenemos temor de Dios. Así es como nosotros podemos demostrarle a Dios que lo amamos con todo nuestro corazón, que nuestros sentimientos, nuestras emociones estén volcadas únicamente a obedecer su palabra.
Dice ahí con todas nuestras fuerzas, que nosotros nos esforcemos por siempre estar en su presencia, echando fuera al enemigo de nuestras vidas. Dice que ahí que todos nuestros pensamientos, ¿verdad?, estén siempre tratando de agradarle a Dios, de hacer su voluntad. Y eso es lo que nosotros podemos resumir de lo que es el temor de Dios. Y cuando nosotros ya sabemos qué es el temor de Dios y levantamos la mano y decimos, yo quiero ser un hombre que teme a Jehová, una mujer que teme a Dios, ahí es cuando nosotros vamos a saber y entender que vienen tremendas promesas para nosotros y empezamos a ver la gloria de Dios. Y de esto se va a tratar el punto número 2, que es el cual yo te invito que lo anotes. Y dice así el punto número 2, una promesa tremenda para nosotros. La comunión íntima de Dios es con los que le temen. O sea que si nosotros ya entendimos qué es el temor de Dios y que lo tenemos que honrar, reverenciar y respetar, ahí entonces ya se está cumpliendo esta promesa en nuestras vidas, que lo que viene aquí en la comunión íntima y en las promesas son para ti y para mí. Y es importante que tú las puedas escudriñar el día de hoy y que tú las puedas entender y meditar en ellas, que solamente hay algo que podría evitar que esas promesas no vinieran en nosotros, nuestras malas decisiones, que nosotros decidimos o decidamos que no seamos temerosos de Dios, que no honremos a nuestro Padre Celestial, que nosotros no lo reverenciemos, que no lo obedezcamos, que no lo amemos. Pero como yo sé que tú y yo tenemos temor de Dios, estas promesas que vienen para ti, para mí en el punto número 2, se van a hacer carne en nuestra vida, se van a hacer un hábito, se van a hacer un estilo de vida en nuestras vidas, hermano. Y es por eso que quiero que pongas bien tus ojos en todo lo que viene en este mensaje. Ahí en el versículo número 14 del Salmo 25 nos hace esa referencia y nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos haré conocer su pacto. Imagínate, hermano, no vamos a ser solamente personas que nosotros amemos a Dios, que sintamos el amor de Dios, que sintamos su presencia, que Él nos intime cosas al oído, sino que simple y sencillamente Él va a estar con nosotros en todo momento y nos va a mostrar ese pacto. Ese nuevo pacto que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la sangre de Cristo nosotros somos salvos, tenemos vida eterna, perdón de pecados, vencemos al enemigo. Eso es lo que nos va a mostrar y cuando nosotros lo sentimos en nuestra vida es cuando nosotros vamos a decir, verdaderamente entendemos, Señor, que nosotros no somos favoritos tuyos, sino que somos íntimos tuyos, porque tú no tienes favoritos, tú lo que tienes es íntimos. Y lo que estás haciendo ahorita, Padre, ¿verdad? Ahorita le vamos a decir, es que a mis hermanos y a mí nos estás intimando al oído que es lo que nosotros tenemos que hacer y que es lo que vamos a recibir. Hermano, hermana, si hoy tú le dices al Señor, quiero ser íntimo tuyo, estas palabras son para ti y para tu descendencia. En ese versículo nos dice algo muy hermoso, que vamos a conocer su pacto. El conocer su pacto es ya tener una nueva vida en Cristo, tener ese milagro que solamente Dios puede hacer de un nuevo nacimiento. Cuando nosotros entendemos que el temor de Dios es honrarlo, es cuando vienen esas promesas que vienen en este salmo, que quiere decir que nosotros vamos a conocer el profundo corazón de Dios, lo que tiene en lo profundo, lo que más Él anhela, y lo que más Él anhela es que todos nosotros nos salvemos. Él quiere que nosotros estemos frente a su presencia y que lo obedezcamos para que nos vaya bien en esta tierra. Conocer lo profundo del corazón de Dios es hacer lo que le agrada, es nosotros alabarlo y bendecirlo en el nombre de Jesús. Saber qué camino debemos tomar, hermano, hermana, es entrar confiadamente a su presencia y saber que la decisión que vamos a tomar es en la presencia de Dios y vendrá a nuestro corazón una paz y veremos cómo tendremos éxito tras éxito en las decisiones que tomemos. También nos dice ahí que gozaremos de bienestar. Tenemos bienestar, vamos a tener bienestar en la salud, vamos a tener bienestar en la familia, vamos a tener un matrimonio unido y feliz para toda la vida, vamos a tener una hermosa comunión entre padres e hijos. También nos habla ahí del bienestar económico, quiere decir que se abrirán las ventanas de los cielos y nos alcanzará incluso hasta para compartirle a otras personas y sobre todo vamos a tener un bienestar en la relación con nuestro Padre Celestial porque tendremos una relación íntima con Él y cuando Él va con nosotros, nosotros daremos mucho fruto porque separados de Él nada podemos hacer, pero estando con Él, en comunión, en intimidad con Él, vamos a dar mucho fruto y veremos su gloria en esta tierra. Obtener la tierra por heredad quiere decir que nosotros y toda nuestra descendencia va a poder ser salva, va a poder tener vida eterna con Él y va a tener perdón de pecados.
Y cuando nosotros tenemos eso, a partir de ahí vendrán bendiciones, todo vendrá añadido. ¿Quién no quiere ese tipo de promesas, hermanos? Todos y cada uno de nosotros las queremos, las anhelamos. Pero hoy hemos aprendido por medio de su palabra qué es lo que hace el Señor. El Señor nos da todas estas promesas y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, nos da una instrucción, y si nosotros obedecemos esa instrucción de tener temor de Dios, de honrar a nuestro Padre Celestial, esas promesas vienen hacia tu vida y hacia mi vida. Leer la palabra de Dios nos trae tremenda sabiduría, y dice ahí la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si nosotros empezamos a tener temor de Dios, tendremos sabiduría, y hoy es lo que dice la palabra de Dios. Es impresionante que hoy nosotros podamos entender perfectamente qué es lo que tenemos que hacer, y así se va a hacer carne en nuestra vida. Ahí hoy nos podemos preguntar, ¿cómo lo puedo aplicar lo que hoy aprendí? Pues obviamente teniendo temor de Dios, poder ser esos hombres temerosos de Dios que lo honran y poder tener una comunión íntima con Él. ¿Qué beneficios vamos a tener si tenemos temor de Dios? Estas promesas que vienen en su palabra, conoceremos su pacto, tenemos comunión con Él. ¿Qué va a pasar también? Que nosotros vamos a conocer los caminos que debemos escoger, gozaremos de bienestar, y toda nuestra heredad vendrá en esa tierra para nuestros familiares y para nuestras generaciones. Hoy te invito, hermano, que puedas orar para poder hacer que esas promesas y esto que hoy habló la palabra de Dios venga sobre de nuestras vidas y nuestras generaciones. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, hoy verdaderamente estamos contentos, Señor, porque somos tus íntimos. Hoy sabemos, Señor, que para ti no hay favoritos, sino que para ti solamente hay íntimos, y para todos aquellos que tenemos un temor de ti, Señor, que te honramos, que te reverenciamos, que te amamos, que nos alejamos del pecado porque te amamos, es cuando tú nos vas a enseñar estos tremendos caminos, nos vas a enseñar qué es lo que tenemos que escoger. Vamos a ver ese bienestar, Padre Santo. Hoy yo puedo dar testimonio, Señor, y mis hermanos que están conectados, que podemos sentir ese bienestar en nuestras áreas de nuestra vida, Señor, y que tenemos esa paz cada vez que estamos contigo. Ayúdanos, Señor, a siempre encontrarte, Señor. Ayúdanos a entender que la comunión íntima contigo es aquel hombre y aquella mujer que te teme, Señor. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos, pero no que no sea en nuestra vida un pesar, sino que sea un deleite. Que nosotros podamos ser humildes, que podamos ser mansos para obedecer tu palabra, Señor, y que nosotros podamos entender que para poderte reverenciar tenemos que amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Hoy te pido, Señor, que puedas hacer carne en la vida de todos mis hermanos que están conectados en esta célula y en la mía, para que podamos recibir por heredad, nosotros y todas nuestras generaciones, estas hermosas promesas. Hoy te damos gracias, Señor, por la palabra que hoy tuviste para nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano, nos vemos la próxima semana. No dejes de hacer tus disciplinas espirituales y nos vemos la próxima célula. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima.